vez más, sean bienvenidos. Y bueno, iniciamos, Joel. No me queda más que hacer una pequeña semblanza de el maestro Joel Chichino Aroz, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Derecho Constitucional y Procesal por el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con cursos y diplomados en Derecho Corporativo, Derecho Laboral, Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica, entre otros. Se ha desempeñado como consultor en normatividades de seguridad e higiene. Es capacitador en temas empresariales y de comunicación oral. También es ponente en diversas universidades del país, exponiendo temas como el nuevo control de convencionalidad, oratoria jurídica estratégica, derecho laboral para los empresarios, oratoria política, comunicación persuasiva, liderazgo en el siglo XXI, etc. También se ha desempeñado como docente universitario de diversas instituciones públicas y privadas. Desde hace 15 años se desempeña como abogado postulante de la firma Consultores Jurídico-Empresariales Aroz, Maldonado y Asociados. De la misma manera se ha desempeñado como asesor jurídico de diversas empresas en diversas entidades del país, haciendo énfasis en las pymes. Y bueno, vemos su CV muy breve. Claro, la experiencia y los años de trascendencia que lleva, pues nos va a compartir algo de eso en esos momentos. Cedo la palabra, Joel. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Juan Manuel. Gracias al Instituto Mexiquense del Emprendedor por hacernos la invitación para esta pequeña charla que lleva como título Derecho Laboral desde el enfoque patronal. Celebro mucho la presencia de algunas personas que conozco de manera ya directa, algunos de mis alumnos de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala que están también presentes, algunos conocidos y algunos que no conozco, pero ojalá tuviera oportunidad de conocer. Quisiera describirles de qué se va a tratar esta charla y de qué tenemos proyectado para este tiempo que voy a estar tomando la palabra y cuáles son los objetivos concretos de lo que se va a tratar. Está programada para 2 horas. Espero y no sea cansado. Yo sé que a veces 2 horas es mucho, pero tiene como objetivo, obviamente va a depender mucho de la fluidez y de la dinámica de los presentes. Obviamente hay grupos muy participativos y en muchas ocasiones las preguntas surgen y se van resolviendo esas dudas y nos vamos prolongando. Pero si el grupo quizá no es dinámico, por diversas circunstancias, pues quizá nos llevemos menos tiempo. Yo voy a proyectar unas diapositivas a continuación y voy a fijar de manera concreta cuáles van a ser los temas que voy a abarcar. Cabe destacar que, dado que es un tema muy amplio, que el que se imparte, o es prácticamente todo un tema, no se puede agotar en 2 horas, pero mi objetivo más importante es solamente dar los cimientos y el enfoque más importante de lo que a nuestra consideración, cuál sería el enfoque patronal del derecho laboral. Pero bueno, durante mi arenga, durante mi intervención, tienen la oportunidad, todos los presentes, de hacer cualquier pregunta en el momento. Yo no me voy a molestar o voy a eliminar esa regla de que las preguntas al final. Tienen la oportunidad de que en el momento que surge la pregunta, pueden accionar su micrófono y pueden hacer la pregunta que consideren conveniente. Obviamente, quien quiera abrir su cámara no hay ningún problema, que le quiera tener apagada no hay ningún problema, si la manera en que más resulte cómodo con ustedes, pero el punto es que me pueden interrumpir para hacer las preguntas que quieran. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. También quiero destacar que en esta ocasión me va a ayudar a impartir un tema la licenciada Violeta Maldonado Romero, que está también dentro de esta sala, que cuando le toque a ella, pues obviamente voy a cederle la palabra para que prácticamente ella les explique un tema y posteriormente regresarán conmigo. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver lo que es el tema que el día de hoy tengo encomendado, que se denomina derecho laboral desde el enfoque patronal. Ahora bien, mi primer diapositiva,
nosotros somos parte de lo que es la firma de consultores jurídico-empresariales Arauz Maldonado y Asociados. Somos una firma enfocada totalmente para las empresas, haciendo especial énfasis a las pymes. Nosotros somos asesores de las pymes y le hacemos más énfasis en lo que son las relaciones laborales, ya sea con sindicatos o ya sea las relaciones laborales de cualquier naturaleza, de carácter individual. Este va a ser el contenido que voy a intentar agotar. Quizá no me dé tiempo, va a depender mucho de la fluidez y de la rapidez con que planteemos este tema. Vamos a ver 9 temas muy rápido, espero agotarlo lo más pronto posible, que son los que ven a continuación, que es por qué motivos debe existir un derecho laboral desde enfoque patronal, que es el primer punto, y voy a ir desglosando cada uno de ellos que evidentemente tiene una continuidad y tiene una secuencia, todo desde el enfoque prácticamente patronal. Para comenzar, quisiera plantear una pregunta muy importante que quizá para muchos puristas del derecho laboral les llama mucho la atención, si realmente hay un enfoque patronal del derecho laboral. El derecho laboral en su origen tiene como objetivo una protección amplia al trabajador, dado que históricamente se les consideran una clase vulnerable o una clase subordinada y hay la necesidad de protegerlo de probables abusos, como diría Carlos Marx, de los dueños de los medios de producción. El patrón malo, el patrón el que todo lo tiene, así lo tiene el modelo socialista, y por lo tanto hay que protegerlo. Pero hoy en día se reconoce que también hay la necesidad de equilibrar esto. Los empresarios, las pymes son importantes para las economías y tenemos que crear un enfoque donde las pymes, donde las empresas también puedan tener un poco más de equilibrio contra el trabajador y de esa manera puedan defenderse o puedan tener un juicio justo dentro del procedimiento laboral. Hay necesidad de tener un enfoque laboral, o mejor dicho, el enfoque laboral tiene que existir desde el lado patronal obligatoriamente. Pero ¿por qué no existe o por qué es poco estudiado por los abogados o por qué hay pocos abogados que se especializan en el derecho laboral desde el enfoque patronal? Pues evidentemente porque la ley está diseñada para exigirle ciertas obligaciones al patrón. Y casi siempre el patrón, que al principio lo que le preocupa es crecer, lo que le preocupa es sacar adelante su negocio, ignora esos detalles de la ley, va creciendo poco a poco, se va haciendo de más trabajadores y después ya cuando le surge el conflicto resulta que tuvo que haber cumplido con ciertas obligaciones que la ley le dice y no lo tiene. Ya tiene el conflicto encima y no lo tiene. Y eso hace que cuando quiere reaccionar, cuando ya se enfrenta al procedimiento, ya entra en una desventaja. Ya entra con la carga de la prueba, ya entra con una presunción en su contra y al no tener nada, pues no le queda otra más que intentar negociar y si no llega a una negociación, pues prácticamente llega a un laudo que le impacta en su economía. Le cobran no 1 o 2 pesos, sino miles de pesos en caso de llegar a un laudo y eso hace que en algunos casos hay empresas que fracasen. Y eso es un grave problema porque entonces quiere decir que el patrón tiene que prepararse, tiene que tener conciencia de cuál es el enfoque del derecho laboral desde su punto de vista para que de esa manera esté preparado y entre en equilibrio, entre sin tener desventaja un procedimiento. Es por eso que hemos preparado esta conferencia que tiene que ver con explicarle, darle las bases generales para que el patrón no tenga desventajas o para que tenga, como se diría vulgarmente, el sartén, el mango o el sartén, no me acuerdo cómo se dice o si es al revés. Pero bueno, el siguiente punto tiene que ver con lo siguiente. Primero, el primer tema o la primera duda que generalmente tienen las pymes es cómo pagar el tema de las prestaciones laborales y en qué se basa lo que es su cumplimiento. ¿Qué son las prestaciones laborales? Aquello extra, aquellos derechos sobre ciertas cosas que tienen los trabajadores
además de su salario. No solo tienen que cobrar el salario, también tienen que cobrar algunas otras, otros conceptos que hay necesidad de pagar, pero evidentemente la duda es cómo se paga, cómo tengo que cubrir, a qué estoy obligado y evidentemente cuál es la gran desventaja que tengo en caso de que no lo cubra. Voy a ver de manera muy general cuáles son algunas de las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo. Quiero recalcar que existen dos tipos de prestaciones, las que señala la Ley Federal del Trabajo y las que señalan los contratos colectivos. En el primer supuesto, la Ley Federal del Trabajo es general a todos los trabajadores, por el solo hecho de ser trabajadores, las merecen. Y por cuanto hace las prestaciones del contrato colectivo, son aquellas donde ya hay un sindicato, donde tiene prestaciones especiales y que son prestaciones que son exclusivas para la clase trabajadora de la empresa con la que se firmó este contrato. Bien, voy a mencionar algunas de manera muy somera de qué se tratan, cómo se pagan y les voy a decir cómo se calcula en caso de que haya un conflicto laboral o en caso de que tengan que llevar a cabo una liquidación. Esto no es un trabajo exclusivo de los contadores. De hecho, los contadores tienen los administradores de empresas y contadores, como solo tienen un semestre de derecho laboral, aprenden una fórmula que es muy benéfica al trabajador. Y evidentemente hay criterios, hay fórmulas y consideraciones que hay que tomar en cuenta también cuando estamos del lado del patrón, porque luego, en lugar de ayudarlo, pues prácticamente lo perjudicamos y de eso no se trata. Se trata de que el patrón conozca su criterio, conozca qué aplica, qué no aplica y posteriormente dar algo justo, un punto medio para que tampoco le vaya perdiendo, porque eso se puede convertir en una verdadera fuga. El primer concepto es el aguinaldo. El aguinaldo, que es una prestación que se paga los días de diciembre, antes del 20 de diciembre según la ley, y se compone de 15, se paga 15 días de salario proporcional a 12 meses de servicio. Si el trabajador trabajó 6 meses, se le da lo proporcional. No tiene que la necesidad de cumplir el año, sino que se le puede pagar la proporcional. Si son 6 meses, se le pagan 7.5 días. Este aguinaldo, la ley dice que tiene que ser cubierto antes del 20 de diciembre. Después, pues prácticamente nos podemos ser merecedores de una multa. El otro tema, la otra prestación, yo creo que esa sencilla, quizá es la más conocida, porque es la que paga la cena de Navidad y la que paga los regalos de Reyes. Es la que quizá con la que más estamos familiarizados. La otra es lo que son las vacaciones. Las vacaciones son un periodo de descanso continuo que tienen los trabajadores pagado, ¿sí? Evidentemente esta fórmula, y yo creo que todos saben que son vacaciones, esta fórmula o la manera de calcularlo tiene un trato muy especial. Las vacaciones se calculan obviamente por año. Cuando tengo el año ya merezco vacaciones. Aquí no hay nada que sea proporcional. Cuando tengo un año, se calcula 6 días. El primer año se paga 6 días de vacaciones. Conforme se va acumulando la antigüedad, es decir, conforme va aumentando el número de años en la empresa, es decir, de 1, 2, 3, 4, 5, va aumentando 2 días más al año, hasta llegar a 12 días. Es decir, el primer año se pagan 6 días, el segundo año son 8 días, aumenta 2, el tercer año son 10 días, el cuarto año 12 días. Una vez que llego al cuarto año, las vacaciones se congelan. Es decir, las vacaciones, el resto de los años, los que siguen, van a seguir pagándose 12 días hasta llegar a 5 años. Es decir, una vez que llego al año 4, que son 12, tengo que esperar el año 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el año 9, que ya pasaron 5 años de que se congelaron en los 12 días, ya empieza a sumarse nuevamente 2 días más cada 5 años. Espero y se haya tenido la fórmula. Vuelvo a repetir. 6 primer año, 8 segundo, 10 días el tercero, 12 días el cuarto. Se congela y después cada 5 años, es decir, hasta el año 9,
y hasta el año 14 empieza a subir 2 días de vacaciones por año, por cada 5 años. Espero y se haya entendido la fórmula. Si no, tienen la libertad todos los presentes de interrumpirme en caso de que haya duda. Ahora, tenemos otra prestación, espero y no tardarme mucho, que se llama la prima vacacional. La prima vacacional se calcula, es una prestación que va acompañada con las vacaciones y se calcula de un porcentaje que es del 25% sobre lo que se le pagó de vacaciones. Por ejemplo, si yo le pagué de vacaciones 1,000 pesos, el 25% son 250 pesos. Entonces, eso hace que lo que yo le tengo que pagar cuando gozó de sus vacaciones son los 1,250 pesos, que son 1,000 pesos de vacaciones y 250 pesos de prima vacacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, también nos encontramos ante algo que se llama el reparto de las utilidades, que es quizá una de las prestaciones que menos se paga en las pymes, porque esto va muy de la mano con el año fiscal. Cada año fiscal se hace un proyecto y las utilidades son un porcentaje que se le da a los trabajadores con respecto a las ganancias del año, lo que se le haya reportado a Hacienda. Obviamente ese porcentaje va a variar de acuerdo al proyecto que se haga de manera anual, que algún día va a ser cierta cantidad, otro día va a ser otra cantidad, va a depender de las ganancias que haya tenido la empresa. También nos encontramos ante la prestación de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Tener IMSS, tener seguro. En el caso de los servidores públicos, tener ISSSTE. En el caso de la seguridad social, abarca un mes la atención médica, que la atención médica no solo compone eso, sino también se compone orfandad, viudez, y también se compone de accidentes de trabajo que puede llegar como consecuencia la otra es el retiro y lo que es la invalidez. Y al mismo tiempo se compone de vivienda, que en este caso es el Infonavit. En el caso de los servidores públicos se llama FOISSSTE. Todos los trabajadores tienen derecho a acceder a esta prestación. Si no tenemos esta prestación, obviamente el seguro es uno de los más violentos contra los trabajadores, que cuando asiste no hay prestación, no hay pago por parte del patrón, pues obviamente viene una multa y son multas muy caras. Voy a decir un poco más adelante en qué va a consistir después o de qué manera podemos enfrentarlo. Después viene lo que es la prima dominical. La prima dominical es cuando dice la ley que los días de descanso, que esta es otra prestación, debe ser de preferencia los domingos. Si no son los domingos, por eso dice de preferencia, si yo descanso un lunes y tengo que trabajar un domingo como día normal de trabajo, se le tiene que pagar al trabajador por el hecho de ser domingo una prima dominical del 25%. Entonces, eso es sumado a lo que es su día laborable de manera cotidiana. De la misma manera, no tenemos a lo que son las horas extraordinarias. Todo el mundo tiene quizá duda de cómo se paga las horas extraordinarias. Se supone que la jornada laboral a la semana es de 48 horas. Se multiplica una jornada de 8 horas, teóricamente, por 6, porque son 10 días de trabajo, y da como la multiplicación en 48. Cuando las horas a la semana, no al día, porque también puede haber jornada acumulada, rebasa de 48 horas, ya se le empieza a considerar como hora extraordinaria. Obviamente hay un método para que estas sean aceptadas, pero yo sé que en la práctica eso no se va a llevar a cabo. Pero la forma de calcularla es la siguiente. Las primeras 9 horas, a partir de la primera hora extraordinaria, es decir, de la hora 49, las primeras 9 horas extraordinarias se van a pagar al doble. Y posteriormente, rebasando la 9ª hora extraordinaria, es decir, a partir de la 10ª, se van a pagar al triple. Entonces, obviamente se hace un cálculo. ¿Cuántas son? Por ejemplo, si yo tengo 12 horas, 9 se pagan al doble y 3 se pagan al triple, porque rebasó las 9 extraordinarias. Reitero, en caso de que a alguien no le haya quedado claro,
me lo puede iniciar. Además de que estamos programando, si las condiciones se dan, estamos programando a hacer una segunda parte de este curso que evidentemente es imposible abarcar tanto en tan poco tiempo. De la misma manera nos encontramos ante el tema de la lactancia, que también es un tema muy frecuente, que cuando alguien ha regresado, una mujer ha regresado de dar a luz después de las 14 semanas que gozó, puede tener para alimentar a su bebé. Teóricamente la ley dice que debe tener un lugar especial. Obviamente eso es muy complicado en la práctica. Un lugar especial para amamantar. Y debe de tener dos reposos extraordinarios por día de al menos media hora que se le va a descontar a su jornada ordinaria. De la misma manera, está el permiso por maternidad, que se le llama, según la ley, el descanso prenatal y postnatal, que se compone de 7 y 7. 7 semanas antes tiene que irse a descansar de dar a luz y 7 semanas después de haber dado a luz. Claro que esto se puede transferir, el número de semanas antes las puedes acumular para gozarlas en el número de semanas después. De manera general es esto. La nueva ley del trabajo tiene otras prestaciones innovadoras que no voy a mencionar o que no voy a explicar, pero se las menciono, como es el caso de las prestaciones de permisos y descansos para los padres con niños con cáncer o los padres que hayan tenido algún niño, algún bebé con alguna deformidad, que eso también es algo muy especial. Y también hay regímenes especiales que también tienen prestaciones especiales, como el caso de las amas de casa. Las amas de casa, mejor dicho, las trabajadoras del hogar, que son cosas diferentes, tienen prestaciones muy, muy diferentes, se calculan diferentes a las generales. Estos solo son generales. Esas son muy especiales, va a depender del caso muy concreto. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer tema, que se llama cómo calcular lo que es una liquidación o finiquito del trabajador desde el enfoque patronal. Bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que distinguir entre lo que es, puedes compartir en la columna de la sesión, por favor. Disculpen. Primero, ¿qué es una liquidación o qué es un finiquito? Es cuando se termina una relación laboral, ya sea por despido o ya sea por renuncia, el trabajador merece lo que se le llama finiquito o liquidación, que es una cantidad de dinero que se le entrega por haber prestado sus servicios. ¿Sí? Esta cantidad de dinero va a variar y va a depender mucho de su salario o va a depender mucho de lo que es lo que fue su antigüedad. Obviamente hay una gran polémica entre la forma de calcularlo, porque las fórmulas van a variar extremadamente y va a depender mucho también de la habilidad de la negociación del gerente de recursos humanos o del patrón con el trabajador. Hay que distinguir primero ante qué nos encontramos. Si nos encontramos ante una renuncia o si nos encontramos ante un despido. El patrón tiene que tener conciencia en cuál me encuentro, porque cada una tiene una fórmula diferente y se consideran cosas diferentes en cada supuesto. A veces pagan como si hubieran sido un despido, pero en realidad renunció y la cantidad se dispara o llegan a la junta y les hacen una cantidad muy alta que no era en el supuesto de la renuncia. Ahí cuando van a la junta, ya dan por hecho que los despidieron y eso hace que haga un cálculo muy desventajoso para el patrón. Pero bueno, primero hay que distinguir ante qué nos encontramos, si ante un despido o si una renuncia. Una renuncia, como no me lo dice, es cuando el trabajador decide irse. Un despido es cuando el patrón decide darlo de baja. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O de qué manera se calcula de manera diferente. Hay prestaciones, las prestaciones que se deben de considerar en cada supuesto son diferentes. Primero, si estoy en el caso de una renuncia, primero tenemos las prestaciones que proceden o se toman en cuenta son las siguientes, que son vacaciones, que son la prima vacacional, y lo que es, la prima son vacaciones, prima vacacional y lo que es prácticamente el aguinaldo.
nada más. No se le considera ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque el trabajador está renunciando. Hay otras prestaciones que sí son lucrativas, pero parte de un despido. En este caso no. Como renuncia, solamente son 3 prestaciones. Vuelvo a repetir, que son lo proporcional de las vacaciones, lo proporcional del aguinaldo y la prima vacacional. Nada más. ¿Por qué? Sí existen estas prestaciones, pero eso va a depender mucho, pues obviamente procede según la ley, dice cuando lo corro. Pero si no lo corro, que si está renunciando únicamente me puede pelear esas 3. No puede pelear más. Esas 3 prestaciones se le consideran innegociables. No son negociables, porque es algo que el trabajador ya se llevó, ya ganó, y eso no depende de si se trata o no se trata de un despido. Esas son prestaciones de cajón que necesariamente tenemos que respetar. Más adelante tengo un tema que habla de las bases generales de la carta de renuncia, que eso es otro tema que hay necesidad de discutir. ¿Cómo se calcula esta parte? Pues obviamente se calcula lo proporcional. Si se fue si se fue en junio, pues obviamente son la mitad de 15 días, que son 7.5 días. Si es un trabajador que haya tenido una antigüedad de un año, pues obviamente únicamente le corresponden lo que es 3 días de vacaciones, porque no cumplió el año. Acuérdense que el primer año se le paga lo que son 6 días de vacaciones. Y lo que es la prima, que es el 25% sobre el que le pague de vacaciones. Solo son esas 3 prestaciones. Ahora, en el caso de que fuera un despido, ahí está un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque entran las 3, aquí se repite el mismo supuesto en el caso de la renuncia, pero aquí se agregan 2 prestaciones más. Primera prestación es algo que se llama la indemnización constitucional, así se llama. Indemnización. ¿Qué es una indemnización? La Real Academia Española lo define como pago por daño. Al dañar a un trabajador, pues obviamente es un daño que le estoy ocasionando. Cuando nos encontramos ante una liquidación de persona a persona, es decir, patrón-trabajador, primero la indemnización se compone de 90 días de salario. Repito, 90 días de salario. De ahí, de esos 90 días, obviamente se calcula el día diario, el salario mínimo me parece que andan 135 pesos en este momento. Se calcula el salario diario, que es la semana o la quincena, se divide ya sea entre 15 o entre 7 o entre 14. Se saca el salario diario, salario íntegro o salario bruto, y se multiplica por 90. Pero ojo, aquí el patrón tiene que tener mucha conciencia de que estoy negociando, es un primer acercamiento. Evidentemente, cuando es un primer acercamiento, la ley admite que se pueda dar una indemnización de persona a persona solo por 45 días, más no por 90. Es decir, la mitad se le considera justo, y la ley lo permite, porque es un acercamiento rápido, porque es una solución rápida que le di al asunto. Si yo voy ante la Junta de Conciliación del Arbitraje, recordemos que en el actual procedimiento, no en el nuevo, como ya habla de tribunales laborales, hay una etapa que se llama conciliación. La Junta va a calcular, tiene la instrucción desde hace muchos años de calcular sobre 45 días, es decir, mes y medio de salario, más no de 90. Si el trabajador quiere 90, tiene que vencerlo en juicio. Apenas estamos iniciando. Te estoy liquidando. Si quieres 90, vénseme. Evidentemente, para que los venzan en juicio, tienen que cumplir ciertos requisitos. Más si nos contratan, pues no los van a vencer. No, no es cierto. Obviamente, los 90 días no van a ser en un principio, sino tienen que ofrecer 45. ¿Por qué? He conocido patrones que ofrecen los 90 y evidentemente eso no debe de ser, ¿de acuerdo? Ahora, también se agrega algo que se llama la prima de antigüedad, ¿sí? La prima de antigüedad es una prestación de 12 días por año, ¿sí? Es una prestación que se da solo para el caso de despido. Si es separación voluntaria, es decir,
Si estoy en el otro supuesto, que ya dejé que sea el caso de la renuncia, que olvidé agregarlo, si estamos en renuncia a la prima de antigüedad, solamente se le va al trabajador, ojo, ojalá lo pudieran notar, no puedo decir que lo voy a aplicar examen porque no estoy en la universidad, pero si estuviera en ese supuesto de que estamos en un trabajador que renunció, se le da la prima de antigüedad siempre y cuando tenga 15 años de servicio. Si no, no merece la prima de antigüedad. Ahora, si se trata de una separación obligatoria o un despido, sí merece una prima de antigüedad que son de 12 días por año. Haya sido el tiempo que haya sido. Si son 1, 2, o no importa que no tenga 15 años de servicio. Obviamente, si estamos desde el lado patronal, no lo voy a mencionar. Obviamente, si se trata de un despido, hoy me tocó despedir a una persona y obviamente yo le dije, la estábamos despidiendo y yo le dije que ese derecho no lo merecía porque no tenía 15 años de servicio, cuando en realidad sí. Pero obviamente ustedes tienen que aprender a manejar la prestación bajo ese supuesto para que no tengan que pagar esa prestación y de esa manera quizá poderlo evadir en una negociación. Pero la ley lo indica y tienen que tener conciencia de que la ley lo indica de esa manera. Obviamente, cuando haya un procedimiento, siempre cuando nos firme de la liquidación, cuando lo liquidemos y nos firme, no vamos a ponerle que se trata de una indemnización. Vamos a darle a firmar una carta de renuncia y vamos a hacer que en esa carta de renuncia o en ese cálculo de finiquito venga, sí, la renuncia como si hubiera renunciado y en lugar de llamarlo indemnización, lo llamamos gratificación, es decir, algo voluntario que le dio el patrón para que no se vea como si fuera un despido. Pero bueno, regresando entonces al tema del despido, son prácticamente esas dos prestaciones que son de más, que son prácticamente las negociables. Disculpe, Adelante, licenciado. escucho, adelante. ¿Su nombre, por favor? Sobre Oscar Tlapale. Hola, Oscar, buenas tardes. Adelante. Sobre la cuestión de que hacen firmar su renuncia, ¿el trabajador también se puede negar? Porque, Claro bueno, que sí, claro como que bien sí. lo acabo de mencionar, esto es una estrategia. Entonces, el trabajador también se puede negar para que así le puedan pagar sus prestaciones de forma alícuota, ¿no? Claro, obviamente se puede negar el trabajador, pero obviamente si te toca estar al lado patronal, pues obviamente si no, tú pones la condición de que yo te pago siempre y cuando me firmes la renuncia. En caso de que no la quiera firmar, pues obviamente no le pago. Y en caso de que se va, de que dice, no, pues yo me voy, ¿no? Yo me voy y no recibo nada y prefiero demandar. Ahí ¿cuál es el supuesto? Ahí qué podemos hacer desde el enfoque patronal. Obviamente, esta conferencia es desde el enfoque patronal. Si se niega y le digo, no te pago. Si no te pago, pues entonces se va y demanda. A partir de que se va, empieza a considerar, obviamente el trabajador tiene 60 días naturales para demandar despido justificado. La mayoría de los trabajadores, una vez salió una estadística, donde dice que la mayoría de los trabajadores demandan después del mes, casi rayándole a los 2 meses. Ese es su término, que es un término amplio. Pero cuando se va, entonces empieza a correr sus faltas injustificadas, que obviamente no son injustificadas porque yo lo corrí. ¿Perdón? Pero yo empiezo a levantar actas como si no lo hubiera corrido, en lugar de haberlo corrido, realmente en lugar de correrlo, él faltó de manera injustificada. Empiezan a acumularse sus inasistencias y empiezan a sumar actas de inasistencia injustificada que hay que elaborar, y cuando se acumulan 4, que la ley dice, el 47 de la Ley del Trabajo dice que cuando se acumulan 4, es decir, más de 3, porque así dice la ley, ya se le considera como algo que se llama causal de rescisión laboral. La gente lo conoce como abandono de trabajo. Así la mayoría lo dice, es que ya se considera abandono. Pero el término correcto se llama causas de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué es eso? Para que lo entendamos mejor, como un tipo de abandono.
Una vez que ya se le considera un abandono, el patrón tiene un término fatal de 5 días hábiles para avisarle a la Junta de Conciliación de Arbitraje. Hoy junta, mañana se van a llamar tribunales laborales. Esos 5 días que yo tengo para avisarle a la Junta, le voy a avisar mediante un procedimiento voluntario, para que le notifique al trabajador que como te fuiste, le acabo de avisar a la Junta, y prácticamente ese aviso de rescisión eliminaría que tiene que cumplir con ciertas formalidades. Si se cumplen las formalidades y cumple con el objetivo, y se le notifica al trabajador, y si cumple todo el proceso, eliminaría la posibilidad de que se presuma un despido. Si prácticamente el despido ya no procedería y el laudo ya no te condenarían a pagar una indemnización y ya no te condenarían absolutamente a nada. Esa sería la otra estrategia, ¿de acuerdo? ¿Sí, Oscar? ¿Oscar? Sí, gracias, licenciado. Gracias a ti, Oscar. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar, me pueden interrumpir. Quien quiera hacer una pregunta, con todo gusto se las resuelvo. Entonces, decíamos que en el caso de que estamos en un despido, pues obviamente solamente son 2 prestaciones las que proceden. Hay que tener mucho cuidado porque la Ley Federal del Trabajo estima otra indemnización, que es algo... Adelante, doctor Guillermo Cacho, estoy a sus órdenes. Creo que levantó la mano. Doctor Guillermo Cacho. Doctor Guillermo Cacho. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Lick? Sí, adelante, doctor, lo escucho. Sí, la pregunta es en relación al abandono o al supuesto despido, y que se empiezan a realizar las actas administrativas por faltas al trabajo o por abandono, y cómo perfeccionar ese aviso, porque se comentó, lo comentó usted, se tiene 5 días como patrón para avisar a la Junta y pues notificar al trabajador de la rescisión o de la terminación laboral. Sí. Pero pues el trabajador a veces no quiere recibir el documento o no lo puede recibir, o el patrón no tiene forma de localizarlo, hacérselo llegar. ¿Cómo se perfeccionaría ese aviso de rescisión para que ya sea válido? Claro que sí, doctor. El perfeccionamiento, obviamente de entrada, es que primero que cumpla con los requisitos las actas y cumpla con los pasos que señala el 47 de la Ley Federal del Trabajo, que son las actas, el oficio de rescisión y obviamente el acta de entrega que se lo intenta entregar en su domicilio. Si lleva esos documentos, va bien, pero el perfeccionamiento se encuentra cuando se le notifica al trabajador. ¿Sí? Ahí es cuando ya prácticamente se perfecciona. Si no se le notifica al trabajador, evidentemente no hay ese perfeccionamiento, pero para perfeccionarlo el único requisito según jurisprudencia es que sea en el último domicilio registrado por parte del patrón. Por ejemplo, si tú diste tu domicilio en calle Melchor Ocampo número 1, San Pablo, Apetitlán, Tlaxcala, ¿no? Y ese es el último domicilio, y aunque ya no vivas ahí, pero ese es el último domicilio, y si va y se lo entregó aunque no hubiera estado, eso va hasta que se haya perfeccionado. Pero si nunca llevó a cabo un domicilio, nunca llevó a cabo la notificación, nunca lo llevó al domicilio y nunca fue a tocar puerta y no hace constar en el expediente, no se perfecciona. O sea, es como un requisito, 2 cosas, que vaya completo. Obviamente, sabes, doctor, que cuando son completos son cuando llevan los testigos. O sea, las actas deben tener testigos donde se señala su nombre y domicilio. Si falta un testigo, entonces prácticamente ya se tiró, ya prácticamente resulta inválido. Pero si cumple con esas formalidades, se perfecciona en cuanto a requisitos de forma. Y obviamente también que se encuadre algunas de las causales del 47 de la Ley del Trabajo, que una de ellas es el abandono del trabajo. Ya después de eso viene la notificación. Cuando se perfecciona la notificación,
ya prácticamente se perfecciona completamente todo el aviso. ¿Sí? ¿Sí, doctor? Sí, gracias. Nada más, a través de correo certificado de Cepomex o algo así, ¿no es válido? Pues depende de qué ley te estén aplicando, doctor. Porque si es la anterior ley, la que antes del 2019, no es válido. No es válido porque tiene que ir el actuario de la Junta de Conciliación. ¿Sí? Pero si es con la nueva ley que entró en vigencia el 1 de mayo de 2019, ya permite otros medios de notificación, principalmente si está registrado en la Junta, como son los correos electrónicos o como son otro tipo de notificaciones que ya tienen validez. Las notificaciones electrónicas ya empiezan a existir, pero si es la anterior, si tu relación laboral es anterior a esta ley, entonces no es válido, tiene que ser obligatoriamente mediante el actuario. ¿Sí? Sí, de acuerdo, enterado. Gracias. Gracias, Muy doctor. amable. Gracias. Saludos. Entonces, comentaba que nos encontramos ante el supuesto de la liquidación en el caso de despido, que decía que hay que tener mucho cuidado porque el artículo 50 de la Ley del Trabajo estima otra indemnización que es de 20 días por año. ¿Sí? Esos 20 días por año, a veces los contadores cometen el error de meterla en el cálculo. Y eso es un error garrafal porque esto para poder pagar esa indemnización solo procede cuando se ofrece o estamos obligados a reinstalarlos y no los reinstalamos. No sé si me doy a entender. No sé, ¿alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Creo que no. Entonces, a ver, Juan Manuel, no sé si ves algo en el chat. Bueno, si me quieres hacer una pregunta, ojalá pueda ser por voz, porfa, para que no te esté leyendo. Mejor, prefiero que sea por voz, por favor. No, no son preguntas. ¿No? Estoy compartiendo el link de registro para las personas perdón. que hagan Muchas falta. gracias. De acuerdo, entonces continúo. No. Para quien quiera hacer una pregunta, tiene la libertad de hacerlo por voz, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos en el supuesto de la liquidación en el tema del despido. Ese artículo, esa indemnización de 20 días por año solo procede en el caso de que estemos obligados a reinstalarlo y no queremos reinstalarlos. La Junta nos obliga a reinstalarlos o nos solicitan una reinstalación y si nosotros nos negamos a esa reinstalación, ya sea que nos obliguen o nos la soliciten, procede los 20 días por año. Pero si estamos en un primer acercamiento, si estamos en una negociación, no procede. Eso solamente es una prestación única y exclusiva de un laudo. Un laudo laboral no procede en un finiquito o una liquidación que es de patrón trabajador o en una conciliación y no procede en ese supuesto. Eso solamente es algo que me tienes que vencer en juicio para que pueda proceder. ¿Vale? Reitero, si alguien quiere preguntar algo con la voz, por favor. Entonces, ¿sí? ¿No? Bueno. Ahora bien. Al parecer, Vixa tiene el micrófono abierto. No sé si quiera participar. Vixa, ¿tienes alguna pregunta? No, creo que no. No. Adelante. De todos modos, si tienes una pregunta, con todo gusto, aquí nos encontramos. Ahora bien, ahora que hemos aprendido a distinguir el tema del finiquito entre el supuesto del despido y el supuesto de una renuncia, pues lo idóneo siempre es que lleguemos a un acuerdo y le respetemos lo que es el finiquito de preferencia. Ahora, hay gente que juega con las cantidades. Teóricamente, el salario a calcular es el salario íntegro, es decir, aquel que se compone prácticamente del salario más las prestaciones. Pero algunos que intentan, pues obviamente disminuir un poquito, lo calcula bajo el salario íntegro, el bruto, o toman como referencia el salario que está reportado ante el Seguro Social. El salario mínimo, que anda creo en 131, 123, no lo recuerdo, lo multiplican o hacen ese cálculo para que salga, no salga tan alto
y después si le quieren dar algo más, lo manejan como gratificación. ¿De acuerdo? Espero y haya quedado claro cuál es la diferencia y de qué manera podemos utilizarlo a ventaja de lo que es el trabajador. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda, comentario? Hacemos un pequeño corte. Digo, ya estamos a punto de tener la hora. ¿Alguna duda, comentario de los asistentes? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ahora voy a tocar un tema que se llama las modalidades de los contratos, sus requisitos, formalidades y conveniencia para el patrón. ¿Qué es esto? Cuando un patrón, un empresario contrata a alguien, siempre lo hace verbalmente, es prácticamente, ¿quieres trabajo? Pásale, ¿no? E inician el trabajo sin ninguna formalidad. Cuando no hay nada por escrito, cuando no hay algo, un papel, que lo idóneo es que haya papel, la mayoría piensa, y oye, ¿y qué? No hay contrato. Entonces, pues al no haber contrato, algunos patrones creen que pues tengo toda la ventaja porque no hay contrato. ¿Dónde dice que te contraté o dónde dice que te pagaba, que te estoy pagando? ¿No? Y creen que tienen la ventaja, pero no. El lado más ventajoso o lo que más le conviene al patrón es que sí haya contrato escrito. Porque si hay contrato verbal, perdón, si no hay contrato, la ley lo considera, a la relación laboral no la considera inexistente, la considera como un contrato o una relación laboral que se basa en un contrato, ¿no? En un contrato de verbal por tiempo indeterminado. Así se denomina, contrato verbal por tiempo indeterminado. Y eso no nos conviene, o sea, si son patrones no nos conviene porque prácticamente le da por default todos los beneficios a lo que es al trabajador y nosotros tenemos toda la carga de la prueba. Al no haber contrato, al estar bajo esa modalidad, hace que todo lo que afirme el trabajador sea cierto y como no tenemos forma para demostrarlo, entonces le dan la validez al trabajador, cosa que, como dije en un principio, nos pone en absoluta desventaja. Ahora, ¿qué es lo que conviene? Lo que conviene es que en la relación de trabajo si haya contrato y tenemos que aprender a distinguir cuáles son los contratos, cuáles son las relaciones laborales. Obviamente hay diferentes contratos. Las más comunes se denominan contratos por tiempo indeterminado y contratos por tiempo determinado. Repito, contratos por tiempo determinado y contratos por tiempo indeterminado. ¿No? Ok, entonces, los contratos por tiempo indeterminado, que es necesario que haya, es cuando la duración no tiene vigencia, ¿sí? Al no tener vigencia, pues obviamente no hay fecha para que acabe y va a ser hasta que el trabajo persista. Y evidentemente el nombre lo dice, es indeterminado. Los contratos por tiempo determinado son aquellos que tienen una temporalidad específica. Si yo contrato a alguien por temporada, pues obviamente la temporada no únicamente dura diciembre y no dura más. Y eso es un contrato por tiempo determinado porque a lo mejor después de diciembre ya no necesito de ese empleo o ya no necesito de ese empleo. Se llama determinado. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado en los contratos por tiempo determinado porque la mayoría de los patrones creen, cuando son mal asesorados por abogados civilistas, por penalistas o por los todólogos, tramitólogos del derecho, creen, los asesoran y dicen que la relación laboral la vamos a cortar mediante contratos por tiempo determinado que vamos a ir renovando durante cierto tiempo. Por ejemplo, Oscar, que habló hace ratito, le hago firmar un contrato por 3 meses, que va a abarcar, que hoy es creo 15 o 16 de octubre, noviembre, diciembre, enero. Y el 17 de enero, que ya acabó ese, le vuelvo a firmar otro contrato por 3 meses y así me la llevo constantemente. Eso que hacen es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia que dice que los patrones que tienen que tener conciencia que la continuidad de los contratos laborales por tiempo determinado hacen una presunción de una relación laboral por tiempo indeterminado. Es decir,
que el solo hecho de que sean continuos y el solo hecho de que tengas varios uno tras otro, se presume que el patrón está intentando ocultar la relación laboral. Entonces, a la mera hora, la Junta o el Tribunal Laboral te va a condenar a que realmente era otra naturaleza su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, al mismo tiempo, los contratos por tiempo determinado, cuando ustedes contraten a alguien, tiene que cumplir algo que se llama la causalidad. ¿Qué es esto? El contrato debe de venir en una de sus cláusulas explicado el motivo por el cual lo contrataron, la causal de la relación laboral, que en este caso van a ser dos causales, que es cuando la naturaleza del trabajo lo exija, que puede ser, por ejemplo, por temporada o algo así, o por sustitución de otro trabajador. Y en los demás casos que prevé la ley. Solo son esos tres supuestos. Dice la ley que si el contrato por tiempo determinado no tiene explicada esta causal, es decir, el origen o por qué lo contrataste 3 meses, el contrato es nulo y pasa a ser considerado el contrato, en lugar de ser determinado, pasa a ser indeterminado y eso hace que nos condenen más nuestro laudo. ¿Qué es lo que sugiero? Pues evidentemente sugiero que sí porque sí se pueden utilizar estos contratos, pero explicando esta característica y dejando un periodo de tiempo considerable entre un contrato y otro para descansar la relación laboral. Y también especificar en cada contrato que no existió, una cláusula que diga que no existió relación laboral previa. ¿Qué es esto? Que no existió algo que le antecediera este contrato y al no tener copia el trabajador, pues obviamente no va a haber forma que les demuestre que tenía una antigüedad mucho mayor. A menos que esté en el seguro. Si está en el seguro, no lo van a poder ocultar, pero si no está en el seguro, sí lo van a poder ocultar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que no lo manejamos. Si está en el seguro, es indeterminado, pero pues obviamente puedo utilizar mi carta de abandono de trabajo para que de esa manera no se presuma como un despido, ¿sí? También existe algo que se llama los contratos a prueba, ¿sí? ¿Qué son los contratos a prueba? Cuando alguien entra, presume o llega presumiendo habilidades y conocimientos que dice tener para ser contratado. Entonces resulta que cuando ya está en la chamba, como se diría vulgarmente, ya está en el trabajo, me doy cuenta que no sabe lo que dice hacer, o simplemente que el perfil que él tiene no me conviene, o simplemente que no me conviene lo que él hace. Entonces, cuando los quieren despedir y como no les hicieron firmar nada, ahora si el despido se considera injustificado. Para evitar esto, hay algo que se llaman los contratos a prueba. El nombre lo dice. Es un contrato que tiene como objetivo sujetar en un término de 30 días a un trabajador. Se somete a prueba, es decir, el patrón va a verificar en ese término de 30 días si el trabajador dice tener o se comprueba que tiene las habilidades que argumentó, o si se comprueba que los datos que mencionó son ciertos, o si cumple con el perfil. Acabando este periodo, que es de 30 días, si se decide que ese contrato cumple con el perfil, ya se le da un contrato indeterminado o determinado. Pero si no se cumple con este perfil, el patrón tiene en lugar de correrlo, se espera que acabe el contrato de los 30 días, que es el periodo de prueba, y acabando los 30 días, ya puede rescindir o terminar la relación laboral sin que esto le implique una responsabilidad o sin que tenga prácticamente que ser liquidado. Cabe destacar que este contrato se puede prolongar, o sea, a lo mejor 30 días no me bastan, este contrato a lo mejor lo puedo prolongar a 180 días como una prolongación de los 30, pero de 180 días no puede pasar. Para la ley, 180 días son suficientes para terminar con para verificar los datos y para terminar la relación laboral. Entonces, esto conviene porque puedo de esta manera
determinar si me sirve o no me sirve. Es decir, si cumple o no sirve o cumple con ese perfil. Si no cumple, espero que termine y termino la relación laboral a los 30 días. Si sí cumple, le doy un nuevo contrato para que inicie la relación laboral ya, pero de manera formal. De la misma manera, tenemos otro contrato que se llama de capacitación inicial. ¿Qué es el contrato de capacitación inicial? El nombre lo dice. Es un contrato que tiene como objetivo que el trabajador sea capacitado para el patrón, que es muy parecido al de prueba. En este periodo, que va a gozar también de su salario, va a gozar de sus prestaciones, va a verificar, le va a enseñar, pero si no aprende o si considera que no cumple con el perfil, se puede terminar con el contrato de capacitación inicial, al igual que con el de prueba, pero si confirmo que sí sabe, pues prácticamente puede iniciar otro tipo de relación laboral con otro tipo de contrato. También se encuentran los contratos por obra determinada o contratos por obra, que se refiere a una relación laboral que va a ser determinada no por el tiempo, sino por la terminación de una obra concreta. Por ejemplo, puedo tener a un albañil y puedo decirle, te contrato, vas a ser mi trabajador para hacer esta casa, ¿sí? Pero a diferencia que el de tiempo determinado, quizá yo determino que son 30 días, pero el trabajador a lo mejor va a como son los albañiles, se va a campechanear esos 30 días y después de 30 días no acabó la casa y yo estoy obligado a pagarle. Pero el contrato de obra es diferente. ¿Por qué? Porque aquí le pagas terminando la obra, es decir, el pago corresponde al avance de la obra concreta. Si yo acordé pagarte 12,000 pesos por una barda, por ejemplo, voy a recibir los 12,000 pesos cuando acabe prácticamente la obra. O se puede dividir por porcentaje. Por ejemplo, el contrato puede decir al 50% de la barda voy a hacer un primer pago de 3,000 pesos, 6,000 pesos. Terminar la obra, un segundo pago de otros 6,000 para dar un total de 12,000. Eso conviene porque no hay una fecha determinada, sino que va a depender prácticamente de lo que va a ser el avance, ¿sí? Voy a avanzar, voy a emitir otro tipo de contratos que son poco comunes, pero voy a intentar avanzar con otros temas que considero importante, pero que de manera general esos son prácticamente los contratos de manera general. ¿Cuál es la recomendación desde el enfoque patronal? La recomendación es que exista, pero que los vayan manejando conforme a sus necesidades. Por ejemplo, si es un trabajador que sospecho que no me va a servir o no es apto para ese trabajo. Si es un trabajador así, le doy un contrato a prueba, ¿no? Pero si quizá un trabajador que necesito para enfrentar la temporada, por ejemplo, atendiendo un supermercado, pues obviamente eso no es una obra, es una atención nada más que hay que cumplir dentro de un negocio, pues es un contrato por por tiempo determinado, que ya dijimos que debe de cumplir esas formalidades. Pero si es una obra determinada, donde es de manera concreta, hasta el punto en que se va a terminar por lo que lo contraté, aquí no hay temporalidad, aquí se paga por avance, que es lo más común en el tema de los albañiles, que eso prácticamente nos coloca en otra ventaja, porque ya depende de lo que avance, sino por día. Es como los albañiles, cobran por día o cobran por tanto, es decir, lo que avance o por mi día, que a lo mejor se compone de tal número de horas, que no sabemos si realmente son eficaces, ¿no? Pero bueno, ahora bien, este es otro tema, reitero, es imposible tocar esto de manera profunda. Yo solamente estoy sentando las bases, vamos a analizar si merece o vale la pena una segunda parte de este curso. Si hay petición, pues obviamente lo hacemos, si no, pues solamente estoy sentando las bases. Esto es un curso de más tiempo, hasta incluso de un seminario, pero evidentemente va a depender mucho también de sus preguntas para que yo pueda profundizar en un punto que ustedes necesiten. Ahora, ¿qué hay que prever en un despido justificado? Es una pregunta que me hacen mucho los empresarios a los cuales les prestamos el servicio. El despido injustificado
hay dos cosas. Quiero aclarar una distinción. Hay despido injustificado, que es lo que están viendo en la diapositiva, y hay despido justificado. Son dos cosas diferentes. Lo voy a intentar describir en palabras simples. El justificado es cuando el patrón tiene razones suficientes para retirarlo de la empresa. Y el injustificado es cuando sus motivos no son razonables o no son legales. Por lo tanto, lo despide bajo un motivo ilegal. Me viste feo, te corro. ¿No? Eso no es razonable y no es legal. Entonces, eso es un despido injustificado. Ahora, ¿cómo distinguir en un despido justificado a un despido injustificado? ¿Cómo los distinguimos? Para esto hay que remitirnos al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 47 habla de algo que se llama causales o causas de rescisión laboral, que es un catálogo de comportamientos a los que puede caer el trabajador, que si cae en uno de ellos, si encuadra su comportamiento en uno de los que menciona el referido artículo, el despido se considera justificado. Pero si el motivo por el cual lo estamos despidiendo no encuadra en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el despido se considera injustificado. Es la primera consideración que debemos de tener. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que prever una vez, si ya lo ocurrí, qué es lo que debo de prever para prepararme ante un despido? Porque evidentemente va a demandar y todos caen ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Evidentemente, esto hay que evitarlo y hay que prepararnos para que no nos agarre desprevenidos. Primero tienen que considerar que el trabajador tiene 60 días naturales para demandar. 60 días naturales. En 60 días naturales mucho puede suceder. Lo primero que tienen que hacer, obviamente si no llegan a lo primero que tienen que hacer es negociar. Perdón, voy a tomar un poco de líquido. ¿Hay alguna pregunta, comentario, participación? Es momento en lo que tomo un poquito de líquido. Bueno, creo que no. Voy a continuar con los que todavía están aquí. Comentaba, ¿qué pasa en caso de que me encuentro en el supuesto de los 60 días o tiene 60 días para despedirlo? Primero, tienen que procurar negociarlo, no dejen que se vaya o deben de tener en su mano o firmar lo que es una carta de renuncia. Si no tienen una carta de renuncia, que debe de cumplir también ciertos requisitos que también espero y me dé tiempo a explicarlo, tienen que prever que cuando sea el despido, tienen que evitar a toda costa que los graben o tienen que evitar a toda costa que dejen evidencia. A lo mejor me van a decir mis compañeros del derecho laboral purista que soy antiético, pero pues no soy antiético porque la verdad es que los patrones tienen un derecho a tener un enfoque que también los beneficie. No todos son trabajadores, pero bueno, a ver si no se me echan encima algún líder sindical que esté presente. Decía que hay que evitar, obviamente, ser grabados, hay que evitar dejar evidencia, porque hoy todo lo quieren tratar por WhatsApp. He tenido clientes que les piden mediante notas de voz, imagínense. O los smartphones ya tienen forma de ser grabados. Hay que dejar lo menos posible evidencia. No hay que evitar todo eso porque sería fácil que nos acrediten el despido que estamos cometiendo. En caso de que haya circuito cerrado, en caso de que no, realmente, muchos trabajadores se van, abandonan el trabajo, el patrón no avisa a la Junta de Conciliación porque fue abandono de trabajo y a la mera hora los despiden por despido injustificado. Y dicen en su demanda, todas las demandas, digo porque yo también he defendido patrones, y todas las demandas dicen así: es el caso que el día
16 de octubre del 2020, me presenté a las 9 de la mañana y en la entrada de mi trabajo me encontré a Clementina H. Ortiz, mi patrona, y me dijo que estaba despedido. Le pedí que me pidiera mis prestaciones y me dijo que no me iba a pagar nada, que me fuera de aquí. Este hecho fue visto o fue presenciado por diversos testigos que me dijeron que estaban dispuestos a rendir su testimonio ante esta autoridad. Todo está redactado así. Si se consumó un despido, siempre hay y si tenemos un circuito cerrado, solo en el caso del circuito cerrado, si no, tenemos que grabar la evidencia de lo que es el despido, de lo que sucedió. Es decir, a lo mejor solo llegó a tocar y prácticamente se fue. Si yo grabo la evidencia, me sirve para desvirtuar cualquier despido. O si yo nunca estuve en el lugar que dice el trabajador, hay que guardar mensajes, hay que guardar alguna evidencia o generar una evidencia que demuestra que yo me encontraba en otro lugar en el supuesto despido, para que de esa manera haya una contraprueba para desvirtuar el despido injustificado. Pero bueno, cuando es despido justificado, que yo creo que aquí les interesa a muchas personas de qué se trata este supuesto, el despido justificado, la razón más común para despedir justificadamente a alguien es el abandono del trabajo, ¿sí? Es la razón más común. Otras razones son llegan a estado de ebriedad, ejercer violencia, defraudar, robar, pero el más común es abandonar el trabajo, ¿sí? Dice la ley, aquí nos pone al patrón en una desventaja en el tema del abandono del trabajo. Dice la ley que si el trabajador abandonó el trabajo, tiene 5 días para avisar, que fue lo que ya había comentado. Pero dice, si no avisa en esos 5 días, escuchen bien, si no avisa, dice la ley, el despido se va a considerar como injustificado por default. Así decía la de antes del 2019. La de después del 1 de mayo de 2019 dice, salvo que se demuestre lo contrario, que ya abre la posibilidad para que el patrón se defienda. Pero esta especificación nos demuestra que esos 5 días son fatales para avisarle a la Junta. Pudimos haber tenido razón en despedirlo, pero si no avisé a la Junta, si no avisé de que lo despedí, esto se transforma en un despido injustificado, aunque haya sido justificado, ¿sí? Entonces, esos 5 días son determinantes para poder avisar a la Junta, porque si no, nuevamente entramos en una desventaja ante lo que es el patrón, a lo que es el trabajador, perdón. Y entonces, lo que se sugiere, si ustedes tienen la oportunidad, los pocos que están aquí, de conectarse en un segundo curso, les puedo facilitar de manera gratuita, me ofrezco a otorgarles el formato de aviso a la Junta para que ustedes desde su negocio, desde su empresa lo puedan hacer sin necesidad de que estemos nosotros ahí cobrándoles. No es cierto, necesidad de que los estemos acompañando. Entonces, si yo me encuentro en ese supuesto, tengo que levantar algo que se llaman actas administrativas, que en este caso, para las actas administrativas son 4, para el caso de despido injustificado, y solamente un acta en caso de otros supuestos, como la violencia, la droga y todos otros supuestos. Si yo tengo razones para correrlo, hay que avisar. Entonces tengo que estar preparado, porque si abandonó el trabajo, córrele a la Junta a avisarle, porque no hay que dejar que el trabajador abuse de ese beneficio que le da la ley. Y si se nos pasan nuestros 5 días, estamos a su merced. Estamos ante una desventaja prácticamente procesal, ¿sí? Voy a profundizar un poquito más de esto en futuras, en caso de que tengamos un segundo curso, pero únicamente estimen este supuesto de que se trata de algo que tienen que tener presentes en todo momento, porque si no, tengo muchos clientes que
pues prácticamente los trabajadores ya les agarran la medida. Los despiden o se van, abandonan el trabajo y los demandan porque saben que es una forma fácil de sacar dinero. Y eso evidentemente está mal, que así como hay patrones malos, hay trabajadores malos que ya ven a las demandas laborales como su forma de vida. Pero bueno, no hay ninguna duda, ¿verdad? Por parte de Tere, Ixel, Karen, Estefanía, Janet, Josalat, hola, Clementina, que creo que fue mi alumna oratoria, Fernando, Araceli, Violeta y Vixa y Oscar. Entonces, y Marianela, pues tengo muchos alumnos aquí. Gracias, alumnos. Que no se enteren que les di calificación a cambio de que vinieran. No, no es cierto. Bueno, ahora vamos a ver el tema del tema de la renuncia, ¿sí? ¿A qué se refiere con el tema de la renuncia? Todos sabemos qué es una renuncia. ¿Me permiten un segundo, perdón? Denme un segundo, por favor. Perfecto, perdón. La carta de renuncia, ¿qué es? Es el documento con el cual demostramos, elegí mal la imagen, dice carta de referencia. La renuncia es el documento con el cual demostramos que se trata realmente de una renuncia, para lo cual, pues evidentemente, de ahí depende mucho de que si se trata de un despido y la manera de cuantificar nuestras prestaciones. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe de considerar? En Internet podemos encontrar muchas cartas de renuncia, muchísimas. Y hay una práctica muy común que utilizan los RH, los de recursos humanos, donde hacen firmar las cartas de renuncia desde que inicia la relación laboral, cosa que no está mal, pero muchas veces le sale mal la jugada. ¿Por qué? La carta de renuncia, el texto que dice, que habla de la carta de renuncia, deben de considerar colocarle cuándo inició la relación laboral. Primer punto, y ponerle cuándo inició la relación laboral. Segundo, la renuncia literal y expresa de que está renunciando por cuestiones personales, ¿sí? Y tercero, de que no se reserva ninguna acción para el trabajador. Y un cuarto, de que no se le debe nada y que nunca sufrió un accidente de trabajo. Repito, cuando inició la relación laboral, la renuncia expresa de que está renunciando por cuestiones personales y lo que es de que no se le debe nada y de que no sufrió ningún accidente de trabajo. En contenido, estos cuatro puntos en tema de contenido son suficientes. De ahí, el texto que quieran, pues prácticamente les puede servir. Pero ojo, el gran problema está en la forma. ¿Por qué? Porque la mayoría coloca fechas o cartas de renuncia sin fecha, ¿sí? Y esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando lo coloco sin fecha, que es lo más común, hojas en blanco, por ejemplo, vamos al primer supuesto. Si se trata de algo sin fecha, lo que va a suceder es que cuando le quieran poner fecha, hay que tener mucho cuidado a que sea la misma impresora y que la fecha sea colocada en un lugar donde obedezca los márgenes del documento original. Es decir, hay que guardar mi archivo electrónico de esa carta de renuncia y la guardo para que cuando tenga la necesidad de rellenarlo, cuando tenga esa necesidad de rellenar esa parte de la fecha, sea el mismo archivo y sea la misma impresora para que no tenga problemas de márgenes, porque cuando son los trabajadores, cuando me toca estar al lado del trabajador, impugnamos esta fecha, esta carta de renuncia pues, desde el punto de vista de la alteración. Entonces lo que hacemos es que se sujeta a una pericial en documentoscopía
y se demuestra que el tipo de letra fue, por ejemplo, el contenido de la carta de renuncia fue elaborado con una impresora láser y la fecha tiene inyección de tinta, que son dos tipos de impresoras diferentes. ¿Qué problema va a ser ese? Pues que al ser diferentes se presume que fueron colocadas en tiempos diferentes. Entonces, se presume una alteración y al haber alteración, pues prácticamente es una nulidad de la carta de renuncia. Y eso es un grave problema. Por lo tanto, tienen que tener muy bien medida esa parte, el tema de la fecha y colocarla en un lugar donde se pueda, porque a veces quiere colocar la fecha con la misma computadora y la colocan encima de otro texto y ya valió la carta de renuncia. Ahora, otra cosa que debe de tomar en consideración son los elementos de identidad y de identificación del trabajador. ¿Qué es esto? ¿Cómo se demuestra que el trabajador realmente sí firmó esa carta de renuncia? Pues obviamente con los elementos de validez que es la firma. Pero el trabajador, mañosamente, coloca una firma que no es la suya. Entonces, ¿qué hay que hacer como patrón? Verificar que la firma que coloque en la carta de renuncia sea la de la credencial del lector, INE o IFE. ¿Para qué? No otro documento, no otro, la del credencial del lector, porque a veces firmamos diferente en varios documentos. Báncense en la INE. Porque en caso de que sea impugnado esa carta de renuncia, en caso de que alguien diga la impugnamos, van a hacer una comparativa entre la firma de la carta de renuncia con la comparativa que ustedes elijan. Que en este caso, si es el INE, esa firma ya está registrada en el Registro Nacional de Electores. Entonces ya es inmodificable, por lo tanto tienen la garantía que no va a haber variación de esa firma. Entonces, tienen que procurar que coincidan todos los elementos o que se parezca lo más posible la firma que coloquen en la carta de renuncia con la firma que esté en el INE, porque esa no la van a poder alterar. ¿Sí? Ahora, no se conformen, otro punto, con un elemento de identificación, que en este caso es la firma. Tienen que colocar, para que la carta de renuncia tenga más peso, para que no pueda decir que no la firmó, le sugiero colocar otros dos elementos de identidad además de la firma. ¿Qué? La letra. Una. ¿Cómo podemos hacer que ponga la letra? Pues que no solo ponga su firma. Vamos a hacer que escriba su nombre. A ver, escribe tu nombre de puño y letra y van a hacer que ponga su huella. Es decir, la carta de renuncia, para que tenga validez, para que tenga trascendencia y para que nadie se las tire, necesitan colocarle los siguientes elementos, que son carta de renuncia, firma, letra y huella. Si una falla, por ejemplo, falla la firma, ahí está la huella. Y si falla la huella, ahí está la letra. ¿Por qué? Porque como abogados, ya si nos toca defenderlos, o quien otro se dedica a la cuestión patronal, vamos a poder sujetar esto a unas pruebas que se llaman prueba en caligrafía, la letra, prueba en grafoscopía, la firma, y prueba en dactiloscopía, la huella. Esas tres cosas hace que si falla una, queda la otra. Y tenemos tres oportunidades para demostrar que sí es, porque si solo dependemos de la firma y no es, o tembló al momento de que la escribió, que tenemos peligro a que, como es nuestro único elemento, la carta de renuncia fracase. ¿De acuerdo? Ahora, por cuanto a ese punto, consideren también que en el tema de la huella, he hablado con muchos peritos con respecto a las huellas. Hay la mala costumbre que cuando se coloca una huella se utiliza el dedo pulgar, ¿sí? Y hacen esto. A ver si lo puedo hacer aquí. Hacen esto. La presionan y la mueven hacia los lados, ¿sí? Esto no conviene. Bueno, si son trabajadores sí conviene. ¿Por qué? Porque primera desventaja, o ventaja si son trabajadores.
La huella del dedo pulgar es la que más rápido se deforma a través de los años, la que más se arruga, diría ciertas personas. Entonces, obviamente, conforme a los años tenemos el peligro de que desaparezca o tenemos el peligro de que cambie o que empiece a desaparecer algo que llamábamos elementos de identidad. Pero si y si aparte la presión hacia los lados hace que la tinta se encime y hace que desaparezcan los números suficientes que necesitamos para acreditar que se trata de la misma huella. Si ustedes son patrones, que obviamente estamos hablando con empresarios y estudiantes de derecho, que por ahí andan mis alumnos, si ustedes son la parte patronal, lo sugerible, yo sugiero utilizar el dedo índice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los dedos es el que más mantiene vitalidad y es el que más se mantiene a través de los años. El que menos es probable que desaparezca a pesar de que es el dedo que más usamos. Ese junto con el pulgar. Se sugiere utilizar el índice y hacerlo de la siguiente manera: entintar y solamente al toque. Es decir, colocar mi huella al toque. ¿Para qué? Si es al toque, va a ser más posible que la huella se dibuje bien dentro del documento y de esa manera no haya ningún problema para identificar la identidad. Pero si tiene mucha tinta y se encima, puede correr el peligro de que no podamos demostrar la identidad. Pero bueno, esos son algunos puntos de lo que es la carta de renuncia, que reitero, si hay alguna duda, la pueden manifestar. Ahora, hay otra cosa, una de las obligaciones, pasando a otro tema, el penúltimo tema, estoy apurándome por si hubiera dudas o comentarios, que no creo, pero esperemos que sí. Vamos al octavo tema, que se llaman los documentos que el patrón está obligado a generar y conservar. Como somos emprendedores, pues nunca asentamos nada sobre nuestra relación laboral. Nos interesa asentar ingresos, gastos, proveedores, pero siempre la relación laboral la olvidamos, entonces no generamos nada. Y como les dije en el tema de contrato, siempre hay que generar documentación porque como patrones tenemos la carga de la prueba. No es tan fácil como con el trabajador, que con el solo hecho de afirmar con eso basta, sino que es necesario que nosotros demostremos con documentación que estamos obligados a generar y a conservar para demostrar que realmente las cosas eran diferentes a como decía el trabajador. Cuando un trabajador demanda, dice cosas hasta irracionales. Dice que trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche, que su salario era de 1,000 pesos al día, que nunca le pagaron nada y que el patrón es el más malo del mundo. Y como el patrón no tiene nada, procede. Y por eso vienen los laudos y las multas millonarias. Entonces, esto hace que uno de los puntos que ustedes deben considerar entre su empresa, si es pyme, es que deben de generar documentación laboral. ¿Cuál es la documentación laboral que deben de generar? Que después nos van a servir como prueba ante cualquier conflicto, en cualquier procedimiento. Son los siguientes. Primero, lo que es la nómina, una lista de nómina. Busquemos la definición, que es nómina, pues obviamente es una lista donde viene asentados en una lista general con una planilla de trabajadores asentados los pagos semanales o quincenales. También se encuentran algo que se llaman recibos salariales. ¿Qué son los recibos salariales? Son una hoja, un comprobante que se le da, que nos firma el trabajador de que recibió su determinado pago, ya sea de prestaciones y o lo que es su salario. Eso es otra cosa, donde viene desglosado prácticamente todas las prestaciones. De la misma manera, tenemos lo que son que son listas de asistencia, recibos salariales, nómina y lo que es contratos de trabajo, que eso es también muy importante que debemos de conservar. Bueno, esta documentación
Y listas de asistencia, que es el otro que se me estaba pasando. Es lista de asistencia, contratos, nómina, recibo salarial. Esos cinco elementos que acabo de mencionar se deben de generar y la ley dice que debo de conservarlos mientras dure la relación laboral hasta un año en que se haya acabado la relación laboral. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que se va en octubre, tengo la obligación que cuando se va empieza a correr un año para que yo tenga que conservar o esté obligado a conservar esa documentación que comprueba mi relación laboral con él. Acabado en octubre del 2021 ya puedo destruir esa papelería, ya no va a suceder absolutamente nada. Pero al tener la obligación de conservarlo, pues obviamente tengo la obligación de exhibirlo ante cualquier autoridad. Cabe destacar que es una de las primeras cosas que solicita las inspecciones del trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la local o la federal, esas inspecciones, y hay una inspección, aparte de las normas de seguridad e higiene, hay una inspección que se llama Inspección de Condiciones Generales del Trabajo, donde analiza el alcance del cumplimiento de las prestaciones laborales. Entonces, cuando llegue esta inspección, pide estos documentos y si no se los dan, viene la multa. Hay que evitarlas. Es muy fácil generar esta documentación que puede ser desde lo más arcaico, puede ser hojitas, una lista, un libro de asistencia, o puede ser ya algo más complejo, como por ejemplo el reloj checador o algo ya más digital, que también la nueva ley del trabajo ya lo estima. Entonces, es necesario generarla y conservarla. Si en dado caso algunos tienen la duda de cómo generarla, podemos otorgarles de manera gratuita unos formatos de ver cómo se hace para que lo puedan encuadrar a su negociación y la puedan cumplir con este punto para que de esa manera no estén en desventaja. Dice la ley que si en un juicio o en una inspección o en cualquier otro procedimiento se les pide y no lo tienen, entonces se presume que lo que dice el trabajador es cierto. Por ejemplo, si el trabajador dice que ganaba 1,000 pesos diarios y ganaba realmente 130, estamos obligados a demostrar lo contrario. ¿Cómo lo hacemos? Mediante nuestra nómina, mediante nuestros recibos salariales. Pero si no lo tenemos, porque nunca se me ocurrió tomar un curso de derecho laboral desde el enfoque patronal para empresarios con el IME, nunca se me ocurrió ir, pues entonces no genere nada y a la mera hora no lo voy a tener. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que lo que diga el trabajador es cierto, entonces sus prestaciones en un laudo se va a calcular con 1,000 pesos diarios, que ahí vienen los laudos de $500,000, de $1,000,000, que ahí prácticamente sí perjudica su bolsillo, ¿sí? Bueno, el 9 y el prácticamente último tema que vamos a tocar es el tema de las visitas e inspección de las autoridades del trabajo. Ahora, en cuanto a este tema, voy a primero dejar en claro quiénes son autoridades del trabajo. ¿Qué son autoridades del trabajo? Las autoridades del trabajo son las personas o las autoridades que forman parte del gobierno que pueden entrar en el centro de trabajo para verificar el cumplimiento. Reitero, son autoridades, el gobierno, que va a tu lugar de trabajo y tiene todas las facultades de entrar y pedirte documentación, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son en este caso autoridades del trabajo? Prácticamente son 3 autoridades del trabajo, que son las juntas de conciliación y arbitraje, hoy juntas, en poco tiempo tribunales laborales, ¿sí? Que son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son esas 3. Solo esos 3 pueden requerir de documentos y pueden verificar el cumplimiento, ya sea de condiciones generales de trabajo o ya sea de otros temas como seguridad e higiene. Hay otras inspecciones, pero ya tiene que ver con otra cosa que no son condiciones generales del trabajo, como por ejemplo el tema de salud, que en este caso es la COFEPRIS, o en el tema ambiental, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente.
pero eso ya es otro tema, ya no son relaciones laborales. En el caso de relaciones laborales son estas tres. Si alguien más, he conocido, tengo asuntos donde hay autoridades que no son del trabajo que quieren intentar hacerlas como si fueran autoridades del trabajo. O sea, imagínense, tengo un cliente en Oaxaca que hay trabajadores, el ayuntamiento llegó a hacer una inspección a una empresa para pedir si estaba pagando el aguinaldo. Imagínense, o sea, el ayuntamiento no es una autoridad laboral, está usurpando funciones, pero como los patrones no saben, pues eso se convirtió en una sacadera de dinero, que también hay que ser honestos. En esto hay muchísima corrupción y esto prácticamente tenemos que estar preparados con el conocimiento básico para no ser sujeto a este tipo de cuestiones. ¿Sí? Ahora, estas inspecciones, lo primero que van a, obviamente no pueden llegar a embargar, soy Juan Camaney y me entregan esto o me entregan el otro, no lo pueden hacer. Primero tienen que invitar al cumplimiento. Por ejemplo, el IMSS, si no tienes trabajadores en el Seguro Social, primero te invitan a cumplir, es decir, a inscribirlos. No te llegan a multar desde la primera. También en el tema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero también la mejor forma de las que hay que estar preparados es, en el tema de condiciones generales de trabajo, es que la documentación a la que he hecho referencia en la diapositiva anterior, en esta, la tengo que tener en el centro de trabajo. Porque a veces el patrón le lleva lo laboral el contador, como si no existiéramos los abogados. Digo, con respeto a los contadores. Y el contador tiene su despachito, pues, lejos del centro de trabajo. Entonces, cuando les llega la inspección, pues resulta que el contador está muy lejos y no puede hacer absolutamente nada. Reitero, esto no es lo mismo que materia fiscal. Materia fiscal se cuece diferente. Entonces, pues, la sugerencia es que la documentación la tengan a la mano para que en caso de que hubiera una visita, pues inmediatamente exhibo mi documento. ¿De acuerdo? Y en caso de ser el Seguro Social, pues si me están invitando, pues intentar llegar a una negociación con el trabajador y cumplir, prácticamente cumplir con lo que es como obligación de inscribirlos. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a profundizar más porque prácticamente tengo poco tiempo. Digo, ya son 5:43, no quiero abusar de su tiempo. Hay otros temas novedosos que no toco por la cuestión del tiempo, que son muy actuales y que han surgido muchas dudas con respecto a sus trabajos. Por ejemplo, el tema de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la contingencia, qué implicaba para el trabajador y qué implicaba para el patrón. Desde el tema de cómo llevar las relaciones laborales hasta el tema de cuál era el método sanitario que debía de implementar en nuestros negocios, para que de esa manera pudiéramos cumplir. Y también otros temas como lo que se le conoce como el teletrabajo, el home office, el trabajo en casa. ¿Qué implica para el patrón? Hoy en día el Senado ya hizo una reforma, ya aprobó una reforma para legislar en relación al teletrabajo, al trabajo en casa, al trabajo en internet, porque surge la gran duda, ¿no? Pues yo estoy trabajando en casa, pero estoy trabajando con mi computadora. Se menosprecia mi computadora, yo pago mi internet, yo pago la luz, ¿quién lo va a pagar? Y aparte, el teletrabajo implica esclavismo de cualquier hora, ya no tienes de que tiene 8 a 4 y a las 4 me olvido, ¿no? El teletrabajo es a toda hora, tienes que estar pegado a la computadora o te están escribiendo a las 12, 1 de la mañana y eso implica una molestia e implica también una falta de efectividad. Pero bueno, eso ya lo tocaré en otra ocasión si el instituto nos da la oportunidad de volver a intervenir en caso de que haya peticiones por parte de las organizaciones empresariales o por parte de los emprendedores. Prácticamente sería todo de momento. Reitero, es un gran esbozo. Agradezco mucho a los que se mantuvieron. Yo sé que esta modalidad en línea es muy difícil mantenerse aquí tanto tiempo y mantener la concentración. Pero les agradezco mucho su atención. Si no tiene un inconveniente, Juan Manuel, por parte del instituto, preguntaría o abriría la sesión de preguntas y respuestas. Juan Manuel, ¿estás ahí? ¿O te perdí?
No, sí, sí, aquí andamos, Gracias. Claro, adelante, Entonces, si tienen o se presentan dudas o comentarios, pues sin problema. Oscar, Marianela, Vixa, Violeta, Clementina, Josalat, Estefanía, Karen, Tere, Janet, Ixel. ¿Nadie? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Clementina. Buenas tardes. Sí, maestro, mire, como dice usted por tiempo, pero pues a mí sí me gustaría participar en otra sesión, pues Gracias. respecto a lo último que mencionamos sobre la seguridad del trabajador en su área, ¿no? De trabajo. Sí, Pues de hecho, sí, a mí me surge siempre la duda de las obligaciones que yo como patrón, en este caso emprendedor, tengo respecto a los accidentes que mis trabajadores pudieran tener, o sea, en el contrato, cómo yo lo puedo identificar o manejar. Entonces, en la otra sesión me gustaría que lo abordara. claro que sí, Clementina. ¿De qué es tu emprendimiento? ¿De qué es tu negocio? Sí, cuando yo me inscribí en el curso, puse que estoy concibiendo una idea, o más bien estoy desarrollando un plan de negocios. ¿Cuál? Es un proyecto bioplástico. Entonces, pues sí consideramos una amplia apertura para los trabajadores, por eso es que esa parte me interesa, porque en este caso se usaría una maquinaria pues industrial. Entonces, pues ese es mi interés, las obligaciones que debo de tener respecto a Claro. al área laboral o higiene de mis trabajadores. Muy bien. Obviamente no me va a dar tiempo a explicarte todo, pero hay una parte, ojalá un día pudieras googlear. En la siguiente, con gusto lo abordo, pero ojalá pudieras googlear algo que se llaman normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene. Ahí vienen, son como 30 y tantas. Ahí viene cada norma que te puede aplicar. Hay desde protección personal, señalética, utilización de maquinaria, trabajo en la altura, soldadura, incendio, primeros auxilios. O sea, aplican muchas normas porque el bioplástico lleva implícito un peligro. Y aparte, obviamente, el tema de la seguridad social. Cuando hay un peligro, lo más sugerible es que estén inscritos en el Seguro Social para que en caso de que haya un accidente de trabajo, el seguro absorba esa parte. El seguro pueda absorber la indemnización y el pago de la invalidez y el pago de su incapacidad, porque si no, si tú inicias algo sin que estén en el seguro y les pasa algo, pues obviamente sí viene un gran problema, porque son indemnizaciones millonarias, que, bueno, también depende mucho del accidente, pero son indemnizaciones millonarias que pueden repercutir mucho a tu empleo. Entonces, con gusto lo abordo. Esto merece un diagnóstico completo de acuerdo al giro, pero con gusto puedo, en caso de que Juan Manuel así lo decida, o el instituto, o la licenciada Anaí, o haya peticiones, abordo ese punto y te explico punto por punto. La última norma más famosa, así como pequeño paréntesis cultural, es la 035, la que habla del famoso estrés laboral, que es algo para muchos indignantes. Ahora sí, ahora resulta que ya tengo que cuidar que no se me estrese, ¿no? Pero en realidad sí existe, o sea, sí existe, es una enfermedad, la enfermedad del siglo XXI, que también la vamos a abordar, que de manera somera la comento, pero también la vamos a abordar junto con otros temas. Gracias, Clementina. Con gusto la abordo y con gusto No, te resuelven y al cualquier número contrario. de dudas. ¿Sale? Gracias, Ok, y Clementina. como dice, bueno, voy a remitirme a las normas, pero pues le agradezco, maestro, ya con esto pues voy a avanzar un poco y agradecerle su presentación, en realidad me ayudó de mucho. Gracias, Clementina. Muchos saludos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, duda, reclamo. ¿No? Pues como comentario, profe, nada más, también agradecerle que nos invitó a la presentación, porque pues ha servido para recordar algunas cosas y reforzar otras. Entonces, y sí, la verdad es que sí se espera la continuación de esta conferencia para que pues se pueda profundizar más allá, ¿no? Exacto, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar, por el comentario. Gracias. ¿Alguien más?
¿no? Muchísimas gracias, Juan Manuel. Es todo tuyo los micrófonos. Ok, claro. Bueno, perfecto. Pues como lo comentábamos, Joel, sin problema. Planeamos la segunda fase. Las fechas tentativas ya las habíamos platicado para que pues aquí los interesados estén al tanto de su correo. Ahorita la planeación para este mes ya no alcanza, pero el siguiente mes estén atentos a la primera o segunda semana. Estaríamos compartiendo el correo y por supuesto sigan las redes en este caso la página de Facebook del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Si aparecemos, aquí estaremos lanzando nuevamente la difusión de este taller para que pues estén enterados de qué día exactamente, ¿vale? Y bueno, pues ¿Sí? Hola, hola. el Yo IME seguirá agradezco, trabajando para... sí. Yo agradezco mucho al instituto, a Violeta, a Araceli, a Josalat, a Clementina, a Fernando, a Oscar, a Estefanía, a Marianela, a Karen, a Vixa, a Excel, a Yané y a Tera. Me hubiera gustado saludarlos, aunque sea que hubieran prendido un poquito el micrófono y mínimo saber quiénes son, porque sí me voy con ese interrogante, pero aún así les mando un cordial saludo. Perdón, Juan Manuel, adelante. No, descuida. Claro, justamente agradecemos pues, la participación y pues como lo dijo en su momento Joel, esta nueva normalidad nos hace cansar inclusive estar sentados aquí y pues a veces nos distraemos por cualquier cosa y pues la atención se agradece bastante. Y, y por último, pues nada más, no queda más que eh, enviarles nuevamente otro saludo por parte de la licenciada Anaí, que es la que nos asigna estas tareas tan complicadas y con consultores tan profesionales. Y bueno, les deseamos un excelente fin de semana. Los esperamos a la siguiente sesión sin mayor problema. Muchas gracias, Joel. Gracias, muchos saludos a todos. Gracias, nos vemos.